A partir del finalismo y el descubrimiento de los elementos subjetivos del tipo penal, encontramos una estructura compleja en la tipicidad. El tipo se compone de una tipicidad objetiva con los elementos externos de la conducta, es decir, aquellos que tienen que tener lugar en la realidad, y los elementos subjetivos, la tipicidad subjetiva compuesta por la representación del autor. Concretamente allí el análisis se limita a establecer si el autor ha obrado con dolo o con culpa. Hoy comenzaremos el análisis de la tipicidad objetiva, concretamente el desarrollo del tipo activo doloso. La estructura del tipo penal activo doloso de resultado es la siguiente. Vamos a encontrar un aspecto objetivo, un aspecto subjetivo. En el aspecto objetivo encontramos los elementos que deben tener lugar en la realidad, como dijimos, y en la tipicidad subjetiva vamos a encontrar al dolo. Por supuesto, en los delitos dolosos, el corazón de la tipicidad subjetiva lo constituye el dolo como representación de los elementos del tipo objetivo. Los elementos de la tipicidad objetiva en los cuales nos centraremos en el desarrollo de este video son una acción, un resultado, y entre esa acción y el resultado deben tener lugar dos clases de relaciones: un nexo de causalidad o una relación de causalidad, y además una relación de imputación objetiva. Vamos a tomar para el estudio del tipo penal activo doloso de resultado al delito de homicidio, que es quizás uno de los más sencillos en este estadio del estudio de la parte general del derecho penal. Entonces, para verificar la existencia del tipo penal de homicidio, tenemos que contabilizar o debemos verificar en la tipicidad objetiva una acción de matar, un resultado muerte, y entre esa acción y el resultado una relación de causalidad y de imputación objetiva. Por supuesto que debemos aclarar una cuestión importante de antemano, que los delitos de resultado se componen a nivel objetivo de un disvalor de acción y de un disvalor de resultado, y a nivel subjetivo, por supuesto, el dolo como representación de estos elementos. Esto cuando el delito se ha consumado, cuando el sujeto A dispara contra B y B muere. En ese caso estaríamos ante un supuesto de un homicidio consumado. Ahora bien, es importante resaltar que en los delitos dolosos, como lo es el homicidio del artículo 79, el resultado como tal no es indispensable para la punición, porque el delito doloso puede quedar en grado de tentativa, y esta es la estructura del delito de resultado tentado, un delito en grado de tentativa. Solamente tendremos el disvalor de acción, no va a haber disvalor de resultado, porque eso es casualmente lo que falta en la tentativa, falta la consumación, pero a nivel subjetivo vamos a tener el dolo. Los delitos que han quedado en grado de tentativa, por supuesto que son siempre dolosos. La tentativa como tal es siempre dolosa, no son aplicables a los tipos culposos o imprudentes las disposiciones vinculadas con la tentativa. Entonces, es importante saber de antemano que el resultado como tal en los tipos dolosos no es un elemento central, porque podemos punir por tentativa. Sí va a ser un resultado, sí va a ser el resultado uno de los elementos más importantes respecto de los tipos imprudentes, porque en los tipos imprudentes no podemos hablar de tentativa. Entonces, sí, en la tipicidad culposa el resultado va a operar como un elemento fundamental, porque no se puede punir únicamente el disvalor de acción en la medida en que no haya habido dolo. Entonces, cuando hablamos de un delito de resultado consumado, tenemos el disvalor de acción y el disvalor de resultado con dolo. Esta es la estructura de un delito consumado. La estructura del delito tentado, por su parte, solamente requiere de un disvalor de acción con dolo. Pero si tuviéramos solamente disvalor de acción con culpa o imprudencia en el tipo subjetivo, eso nos llevaría a la conclusión de que esa conducta no puede ser punible. ¿Por qué? Porque los delitos culposos no pueden quedar en grado de tentativa. Solamente esto es aplicable a los delitos dolosos. Solamente en los delitos dolosos el resultado no es un elemento crucial o fundamental. Ahora bien, dijimos al inicio que todo delito de resultado requiere, por supuesto, la realización de una acción. Como su nombre lo indica, los delitos de resultado requieren para su consumación de una acción y de un resultado típico. Sigamos con el mismo ejemplo del homicidio. El resultado típico es la muerte de otra persona,
En el delito de lesiones se exigirá como resultado un daño en el cuerpo o en la salud de otro. En el delito de estafa del artículo 172 del Código Penal se va a requerir un perjuicio patrimonial a otra persona como un resultado. Ahora, entre la acción y el resultado debe existir una relación particular, una conexión particular. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción debe haber producido el resultado típico. El resultado debe ser consecuencia de la acción en los delitos de resultado. En otras palabras, debe existir una relación de causalidad o nexo de causalidad entre la acción y el resultado. Para la determinación de esta relación de causalidad se han formulado diversas teorías, las denominadas teorías de la causalidad, que son las que a continuación veremos. La teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non, la teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la causalidad conforme a leyes y la teoría de la relevancia típica. La primera propuesta de explicación de la relación de causalidad aparece con la teoría de la equivalencia de las condiciones, que recurre a una conexión causal concebida en el sentido de las ciencias naturales, es propia del causalismo, esta primera propuesta de solución de los problemas de relación entre acción y resultado. Equivalencia de las condiciones quiere decir que toda condición debe ser tenida como causa de un resultado. Todas están parificadas en ese sentido, ninguna condición es privilegiada, todas las condiciones son causa de un resultado. ¿Qué son las condiciones? Las condiciones son todos aquellos factores que han incidido en la producción de un determinado resultado. Para esta posición, todas las condiciones se deben considerar equivalentes, incluso aquellas que sean muy alejadas o aquellas condiciones que sean inesenciales. Todas las condiciones que contribuyen a la producción de un resultado tienen el mismo valor. Toda condición debe ser tenida como causa de un resultado. Esta teoría define a la causa como toda condición de un resultado que no puede ser suprimida sin que desaparezca el resultado en su forma concreta. La fórmula práctica de la que se vale esta teoría para explicar la relación de causalidad es la denominada supresión mental hipotética. Esta fórmula práctica nos dice lo siguiente: una acción es causa del resultado si, suprimida mentalmente su realización, desaparece el resultado. Es decir, habrá relación de causalidad toda vez que, suprimida mentalmente la acción, desaparezca el resultado. Por ejemplo, el sujeto A apuñala al sujeto B en el corazón y B muere. Para saber si A es causante de la muerte de B, habrá que proceder a suprimir mentalmente su acción y ver qué sucede con el resultado. Si suprimimos mentalmente la acción de apuñalar, hacemos de cuenta que A no apuñaló a B, y el resultado muerte de B desaparece. Si A no hubiese apuñalado a B, B no hubiera muerto. Entonces debemos concluir que A es causante de la muerte de B, porque si él no lo hubiese apuñalado, B no hubiese muerto. Esa es la técnica de la supresión mental hipotética. Ahora bien, si suprimimos el accionar de A y el resultado no desaparece, es decir, se produce igual, A no será causante de la muerte de B. ¿Cómo podría darse un ejemplo de esa naturaleza? Imaginemos que A quiere matar a B, que es su peor enemigo, para lo cual ingresa a su casa de madrugada, se dirige a la habitación donde B se encontraría durmiendo, encuentra a B en su cama y lo apuñala en el corazón y luego se retira. Con posterioridad se comprueba que en realidad B había muerto antes de la apuñalada, había muerto de un infarto, en sueños, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el sujeto A no fue causante de la muerte de B, porque al momento de apuñalarlo, B ya era un cadáver, B ya no tenía vida. Con lo cual, en ese supuesto, si suprimimos mentalmente la acción de A de apuñalar, el resultado no desaparece. El resultado, de todas maneras, se hubiese producido porque el sujeto ya estaba muerto. Si el resultado no desaparece, quiere decir que el sujeto A no es causante de la muerte de B. Ahora, las objeciones que se han formulado a esta posición doctrinaria
Esta postura, esta teoría, no estuvo exenta de críticas. La principal objeción que se le ha planteado a esta teoría es que resulta muy amplia. Es decir, lo más criticable de la teoría de la equivalencia de las condiciones es su extrema amplitud, por lo que se denomina regresión al infinito. Conduce hasta consecuencias infinitas en la práctica. En el ejemplo anterior, en el cual A apuñala a B y le causa la muerte, no solamente A sería causante de la muerte de B, sino también los padres y los abuelos de A, porque son ellos los que trajeron al mundo al sujeto A. También serían causantes los que le vendieron el puñal al sujeto A, porque si ellos no hubieran vendido el puñal, A no hubiese tenido el elemento para matar a B. Entonces, se produciría una regresión al infinito. Si es que volvemos para atrás, tenemos que volver prácticamente hacia los primeros hombres. Veamos otro ejemplo. A debe viajar al extranjero en avión. Una persona que llamaremos A tiene que viajar al extranjero en un avión. Pero, camino al aeropuerto, cuando está yendo al aeropuerto, el sujeto A es atropellado por un conductor imprudente, un conductor que llamaremos C. Y el sujeto A sufre lesiones que le impiden viajar ese día y tiene que tomarse el vuelo del día siguiente. Entonces, por este motivo, A no tiene más remedio que viajar recién un día después, embarca en el avión, pero se produce un accidente aéreo en el cual A pierde la vida. A pierde la vida porque el avión cae. En este ejemplo, el sujeto C sería causante de la muerte de A, claro, porque si C no lo hubiera atropellado, A hubiera viajado ese mismo día y no al siguiente, no hubiera estado en el avión que sufrió el desperfecto, no hubiera estado en el accidente aéreo. También sería causante el que le vendió el auto a C, porque si no le hubiera vendido el auto, no se hubiera producido el accidente. Entonces, la principal crítica, de la cual nunca pudieron desligarse del todo las teorías de la causalidad en general, es de la denominada regresión ad infinitum. Ahora, ¿cómo deslindamos las contribuciones al hecho que son muy alejadas o remotas? Bueno, los defensores de esta teoría sostenían que este problema se podía corregir en la culpabilidad o en la previsibilidad del resultado. Volvamos al contexto en el cual surgen estas teorías. Estas teorías surgen en el ámbito del causalismo, donde analizábamos el dolor y la culpa en la culpabilidad, no en la tipicidad. Entonces, estos autores decían, el problema de las consecuencias alejadas, el problema de las consecuencias que son muy remotas, lo corregimos en la culpabilidad. En la culpabilidad vamos a decir, lógicamente, que el conductor imprudente, el sujeto C, que atropelló al sujeto A, no tenía previsibilidad de que al día siguiente el sujeto A iba a morir en un accidente aéreo. No había forma de saber de que el sujeto A iba a morir en ese contexto. Entonces, los que sostenían estas posiciones decían, bueno, perfecto, C es causante de la muerte, pero eso lo corregimos en la culpabilidad, y en la culpabilidad vamos a decir que no hay ni dolo ni culpa, porque ni siquiera hay previsibilidad del resultado. De esa forma, ellos pretendían solucionar este problema, porque decían que el hecho de ser causante no implica necesariamente la responsabilidad penal por ese resultado. Todavía falta analizar algunos elementos del delito. Claro, él es causante, pero todavía falta analizar la culpabilidad, que el autor haya obrado con dolo o con culpa. Hoy en día nosotros analizamos, ya sabemos, el dolo y la culpa en la tipicidad a partir del finalismo. Ahora, en el ejemplo anterior, vimos que el sujeto C, si bien obró imprudentemente, nunca hubiera podido prever que al día siguiente A iba a tomar un vuelo que además sufriría un accidente. Entonces, de esa forma ellos pretendían solucionar el problema y decir, claro, en la culpabilidad todo esto se arregla. Sin embargo, hay otros casos donde este planteo sería insuficiente. Por ejemplo, el sujeto A, con ánimo homicida, apuñala a B, es decir, el sujeto A apuñala a B para matarlo. Sin embargo, alguien logra detener el ataque de A, alguien logra salvar al sujeto B y llama a la ambulancia para que traslade a B al hospital. En el trayecto al hospital, la ambulancia sufre un accidente de tránsito y B muere, el sujeto B muere. La pregunta ¿es causante A de la muerte de B?
Aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones y la fórmula de la supresión mental hipotética, debemos concluir que si suprimimos mentalmente la acción de A de apuñalar a B, no hubieran tenido que trasladar a B al hospital en ambulancia. Si no hubiéramos tenido que trasladar a B al hospital en ambulancia, él no hubiera estado allí al momento del accidente, ergo no hubiera muerto. En consecuencia, la cadena causal está establecida y A es causante de la muerte de B. Este es un caso que podríamos denominar de causalidad remota o poco probable, es decir, el resultado se produjo más bien por el accionar de un tercero. También pudo haber ocurrido por un hecho de la naturaleza. Ahora supongamos que mientras B es trasladado al hospital, cae un rayo sobre un árbol muy alto, ese árbol cae sobre la ambulancia y causa la muerte de B. Se supone aquí que los defensores de la teoría de la causalidad van a aplicar su correctivo en la culpabilidad. Ellos van a decir, claro, A es causante de la muerte de B, si él no lo hubiera atacado, B no hubiera muerto en un accidente, pero como el resultado se produjo además por otra causa que podríamos llamar más remota, que es el accidente o el árbol que cae sobre la ambulancia, ellos van a decir, bueno, en la culpabilidad tenemos que resolver este problema. Pero ¿qué pasa? En este caso, A apuñaló a B para matarlo, es decir, perseguía la muerte. ¿Cómo hacemos entonces para excluir la responsabilidad penal de A en la culpabilidad si el sujeto A verdaderamente quería la muerte de B? O sea, que tenía dolo de la muerte de B, concretamente. Entonces, no tenemos forma de excluir en este supuesto el dolo. Es causante y además obró dolosamente porque apuñaló para matar. ¿Por qué no habría responsabilidad penal de A en este caso? Bueno, esta pregunta la deja sin resolver esta posición porque claramente no ha previsto que no todo se puede resolver en la culpabilidad. Hoy en día resolveríamos a nivel de tipicidad si lo pensásemos de la misma manera. Además, la fórmula de la equivalencia de las condiciones presenta sus falencias a la hora de analizar lo que se denomina doble causalidad. Presenta sus falencias cuando el resultado fue producido por dos o más condiciones simultáneas, cada una de las cuales ya es suficiente por sí sola para determinar el resultado con independencia de la otra. Esto es lo que en la doctrina penal se llama doble causalidad. Trabajemos con el siguiente ejemplo. A y B son hermanos muy ambiciosos que quieren heredar a su tío, el sujeto C. Cada uno en forma separada, cada uno en forma independiente del otro, le proporciona o coloca en la comida del tío una dosis idéntica de veneno, una dosis suficiente para matar al tío C, y el tío C cuando consume la comida envenenada termina muriendo. En este caso, si tuviéramos que averiguar la causalidad, debemos razonar de la siguiente forma. Primero, vamos a decir, si suprimimos mentalmente la conducta de A, ¿el resultado desaparece? Y el problema es que si suprimimos la conducta de A, de colocar veneno en la comida del tío, el resultado no desaparece, porque de todas maneras el tío C hubiera muerto igual por la dosis suministrada por B. Lo mismo cabría decir de la acción de B. Si suprimimos mentalmente la dosis de veneno que colocó B, el resultado tampoco desaparece, porque el tío hubiera muerto por el veneno que introdujo el sujeto A. Recordemos que ambas dosis de veneno ya de por sí, por separado, eran suficientes para causar la muerte de una persona. ¿Esto quiere decir que ninguno de los dos es causante? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿A esa conclusión tendríamos que llegar? Bueno, para evitar que este hecho se quede sin causante, lo cual sería absurdo, no podríamos decir que esta muerte no tiene causante, tenemos que complementar la teoría de la equivalencia de las condiciones con la siguiente fórmula. Si varias acciones pueden ser suprimidas mentalmente en forma alternativa sin que desaparezca el resultado, pero no así acumulativamente, cada una de ellas es causante del resultado. En este caso, si suprimimos en forma alternativa las acciones de A y B, el resultado no desaparece. ¿Por qué? Porque si suprimimos o la acción de A o la acción de B, el resultado se produce igual. A esto nos referimos cuando decimos en forma alternativa, o la una o la otra. Pero si suprimimos acumulativamente, es decir, si suprimimos ambas dosis,
el resultado sí desaparece. Claro, si hacemos desaparecer mentalmente las dos dosis de veneno, la de A y la de B, ahí el resultado sí desaparece porque el tío no hubiese ingerido ninguna dosis de veneno. Si suprimimos la dosis de A y de B, el tío no hubiera muerto. Por ende, ambos son causantes del resultado. Porque si suprimimos alternativamente, el resultado no desaparece. Pero si suprimimos acumulativamente, sí desaparece. Entonces, esa es la corrección que en principio tenemos que establecerle a la teoría de la equivalencia de las condiciones en este ámbito. Otras críticas u objeciones que recibe la teoría de la equivalencia de las condiciones es que no resulta útil para aquellos casos de dificultades probatorias. Solamente funciona si ya conocemos de antemano la causalidad. Esta teoría no nos permite averiguar la causalidad. Es decir, cuando aplicamos la supresión mental hipotética, ya conocemos la eficacia causal de dicha condición. Solamente sirve esta teoría si ya sabemos previamente que una condición ha incidido en el resultado. Por ejemplo, solamente si ya conocemos que una sustancia es capaz de producir la muerte de otro, puede servirnos esta teoría. Porque si suprimimos mentalmente el hecho de suministrar la sustancia tóxica, desaparece el resultado de muerte. Claro, pero ya sabemos de antemano que la sustancia era tóxica. El problema aparece cuando ignoramos, cuando no sabemos si una determinada sustancia es mortífera. Aquí ya no nos sirve el procedimiento de supresión mental, porque tenemos la duda si es que es apta o no para producir la muerte una sustancia determinada. Esto ha sido materia de discusión en un caso real, el llamado caso Contergan, donde no se sabía ni se pudo aclarar si las malformaciones sufridas por un recién nacido se debieron o no a la utilización de determinado medicamento durante el embarazo. Entonces, las teorías de la causalidad no sirven para averiguar la causalidad, simplemente servirían para verificarla una vez que ya sabemos cuál fue la causa de la muerte. Pero ¿qué pasa si no sabemos cuál es la causa de la muerte? Entonces, ¿cómo hacemos allí para proceder a la hora de conocer esa relación? Otra de las precisiones que debe hacérsele a la fórmula de la supresión mental hipotética es que no deben ser tomados en cuenta cursos causales hipotéticos. ¿Qué quiere decir esto? No se deben incorporar cursos causales que no han tenido lugar en la realidad. No se puede introducir otro curso causal no ocurrido efectivamente. Debe ser analizado el curso causal que concretamente condujo al resultado. No se debe descartar la causalidad cuando otro curso causal no ha acontecido, cuando otro curso causal que no ocurrió hubiese producido el mismo resultado. Deben tenerse en cuenta únicamente las circunstancias concurrentes efectivamente en el caso. Para explicar esta problemática de los cursos causales hipotéticos, vamos a recurrir a un ejemplo clásico, que es el clásico caso de los bastones. En épocas más remotas, los caballeros solían utilizar bastón y cuando llegaban a un café o a un bar, había un lugar para colgar esos bastones. Entonces, tres sujetos ingresan a un bar, vamos a suponer el sujeto A, el sujeto B y el sujeto C, y colocan sus bastones en el lugar apropiado, y cuando están tomando café, surge una discusión entre dos personas, y una de ellas toma el bastón del sujeto A y golpea en la cabeza a otra causándole lesiones. Bueno, si tenemos que averiguar la causalidad, tenemos que decir lo siguiente: es causante de las lesiones también el sujeto A, porque si él no hubiese colocado allí su bastón, el resultado no se hubiera producido. Ahora, una objeción: el sujeto A pudo haber dicho, no, miren, pero había dos bastones más ahí. Si el autor no usaba mi bastón, usaba el bastón de B o usaba el bastón de C, que eran de las mismas características que mi bastón, es decir, los tres bastones eran iguales. Entonces, yo diría, yo no soy causante porque si no usaba mi bastón, podía usar otro. Entonces, por eso yo no soy causante. Bueno, ese razonamiento es incorrecto. No se puede incorporar un curso causal hipotético, un curso causal no ocurrido. Debe ser analizada la causalidad tal cual como se dio. A es causante de las lesiones, también en este supuesto, porque se ha utilizado su bastón. No tenemos que pensar en lo que hubiera ocurrido si usaba el bastón de B o de C. Eso no importa en el caso. No hay que introducir cursos causales
hipotéticos. ¿Por qué? Porque de lo contrario llegaríamos a soluciones bastante absurdas. Por ejemplo, si yo disparo a la cabeza de otra persona y le causo la muerte, yo también podría decir que no soy causante de la muerte, porque si yo no le disparaba y lo mataba, algún día esa persona iba a morir. Claro, algún día vamos a morir todos. Entonces, uno podría decir, claro, no, yo no soy causante, porque de todas formas, algún día esa persona iba a morir. Introduzco un curso causal hipotético, ¿sí? Introduzco mentalmente un curso causal que no ocurrió. Bueno, tampoco podemos proceder de esa manera. A la hora de analizar los casos, tenemos que tomar en consideración, tener en cuenta únicamente las circunstancias que efectivamente concurrieron en el caso. Si bien el resultado se hubiera producido igualmente, claro que si yo no mato a alguien, igual se va a morir. Si yo no lo mato, obvio, algún día se va a morir. Y es cierto, el resultado se va a producir igual, pero no se hubiera producido de la misma manera. Eso es concretamente lo que hay que introducir ahí como corrección. Entonces, el clásico caso de los bastones, donde el sujeto tenía 2 bastones más para golpear a otro en la cabeza, no se puede incorporar como curso causal hipotético que pudo haber usado el bastón de B o el bastón de C. Eso no se debe hacer cuando analizamos la relación de causalidad. Además, tenemos supuestos denominados de causalidad anómala. El carácter anómalo de un curso causal no tiene influencia alguna sobre la causalidad. Por ejemplo, A invita a B a dar un paseo. Durante ese paseo, el sujeto B es atropellado por un automóvil y producto de lo cual termina muriendo el sujeto B. En este caso, claro que la causalidad es anómala, es inusual, porque la acción de invitar a dar un paseo no tiene como consecuencia normal la muerte de otro en un accidente. Es una consecuencia anómala, anormal. Pero de todas formas, A es causante de la muerte de B. ¿Por qué? Aplicamos la teoría de la conditio sine qua non, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la supresión mental hipotética. Si A no hubiera invitado a B a pasear, B no hubiera estado en el lugar del accidente y por ende B no hubiera muerto. Entonces, aun cuando exista aquí un curso anómalo, de todas maneras el sujeto A es causante de la muerte de B. La causalidad tampoco se interrumpe en determinados casos de la conducta de un tercero. Por ejemplo, vamos a imaginar ahora que el sujeto A le entrega a B un veneno para ratas. A le da a B un veneno para matar ratones. Pero luego B utiliza ese veneno para matar a una persona. ¿El sujeto A es causante o no es causante? Porque acá se ha interrumpido de alguna manera ese plan original. Bueno, la causalidad no se interrumpe. Esa es la realidad. La causalidad es una cadena de hechos, una cadena causal. No se puede interrumpir. Aquí el sujeto A es causante también de la muerte de otro, porque si él no hubiera dado el veneno al sujeto B, B no hubiera tenido ese veneno y no hubiera podido matar a otro. No podemos incorporar un curso causal hipotético. Recordemos, no podríamos decir, pero si yo no le daba el veneno para ratas, B lo podía comprar en la farmacia de la esquina. No, eso no ocurrió. No se incorporan cursos causales hipotéticos cuando analizamos la relación de causalidad. Solamente se interrumpe la causalidad cuando hay una segunda serie causal que adelanta el resultado. Por ejemplo, A y B son compañeros de trabajo. En horas de oficina, el sujeto A le proporciona a B un veneno que lo va a matar en 24 horas. Esto lo hace todo en horas de oficina, mientras están tomando café en la sala de profesores, por ejemplo. Son 2 docentes. Cuando el sujeto B vuelve a su casa del trabajo, es atropellado por C y pierde la vida. En este caso, A no es causante de la muerte de B. Aquí sí se ha interrumpido esa cadena causal de alguna manera porque hay una segunda serie causal que ha adelantado el resultado. A aquí no es causante porque si suprimimos mentalmente su conducta de proporcionar el veneno, el resultado no desaparece. Ese resultado muerte obedece a otra serie causal que adelantó el resultado. ¿Cuál es esa segunda serie causal? La conducta de C, que atropella a B causándole la muerte. Causante de la muerte de B, en este caso, es solamente el sujeto C. ¿Y qué ocurriría con la conducta de A que le proporcionó veneno? Bueno, él solamente podría responder por un homicidio en grado de tentativa, por haber suministrado el veneno. No quiere decir que A no vaya a responder penalmente, simplemente que él no es causante del resultado. Pero como hoy dijimos, los
tipos activos dolosos, en los tipos activos dolosos, el resultado no cumple una función verdaderamente esencial porque puede punirse por tentativa el delito doloso. Una aclaración que la hicimos en cierto momento, pero es importante tener presente: ser causante de un resultado no implica necesariamente que exista responsabilidad penal por ese resultado. Claro que si el sujeto A invita a B a pasear y en ese paseo B muere porque le cae un rayo en la cabeza o porque lo atropella un auto, por supuesto que A es causante de la muerte de B, porque si suprimimos su conducta, si A no lo hubiese invitado a dar un paseo, B no se moría. Por supuesto que A es causante de la muerte, claro, y también son causantes de la muerte de B los padres de A, porque si los padres de A no hubieran hecho lo que hicieron 9 meses antes de que A nazca sin protección, por supuesto que no se hubiera producido ese resultado tampoco. Entonces, ser causante de un resultado no quiere decir mucho. Ser causante de un resultado no es sinónimo de responsabilidad penal. Todavía hay distintos criterios de corrección que deben hacerse a esa relación de causalidad y que intentaron otras propuestas de solución, como la teoría de la causalidad adecuada. La teoría de la causalidad adecuada, por supuesto que también surge como una de las tantas teorías que pretenden limitar la causalidad. Ya habíamos visto que la teoría de la equivalencia de las condiciones producía una ilimitada regresión al infinito, al punto tal que hasta el hombre de Neandertal podríamos llegar para atrás si es que seguimos suprimiendo las conductas. La teoría de la causalidad adecuada propone algo distinto. La teoría de la causalidad adecuada propone que no toda condición debe ser considerada causa del resultado. Solamente deben ser consideradas causas del resultado aquellas que son adecuadas para producirlo. Es decir, solo son causantes del resultado las condiciones con tendencia general a provocar el resultado típico. Las condiciones que solo han contribuido por casualidad son irrelevantes. No todas las condiciones son causas, entonces, sino solamente aquellas que, de acuerdo con la experiencia general, producen habitualmente un resultado determinado. Por ejemplo, suministrar arsénico en determinadas dosis produce habitualmente la muerte de una persona. Por ello, esa acción sí puede ser considerada causa del resultado. Adecuada es la acción para causar la muerte de suministrar determinadas dosis de arsénico. Por ello dirían estos autores, los defensores de esta posición, que hay que limitar el carácter de las causas. No pueden ser, todas las condiciones no pueden tener el mismo peso. Tiene que haber unas que pesen más que otras, unas que tengan más privilegios que otras para ser consideradas causas de un resultado, y ellos dirían solamente aquellas que según la experiencia general producen determinados resultados. Un tercer observador imparcial va a juzgar, deberá juzgar conforme a sus conocimientos si la acción era adecuada o no para producir un resultado. De esta forma excluiríamos los casos de causalidad anómala. Un tercero que observa cómo A invita a B a dar un paseo no podrá imaginarse en principio que la acción devendría en la muerte de B en un accidente. Eso no lo podemos imaginar tan sencillamente. Es un caso de causalidad alejada, mucho más anómala. Lo que se critica a esta teoría es que, según la experiencia general, también los comportamientos inadecuados producen resultados no habituales. Vamos a plantear un ejemplo muy concreto para explicar esto, y es el llamado caso del hemofílico, es decir, un curso causal anormal. Pegar un puñetazo a una persona, en principio, según las características del autor y de la víctima, ese puñetazo en principio no es adecuado para causar el resultado muerte de nadie, solamente será adecuado para causar unas lesiones, pero no así para causar la muerte. Pero si la víctima fuere hemofílica, este puñetazo puede causarle la muerte como producto de una hemorragia. Es decir, también existen comportamientos en principio no adecuados en la experiencia general que pueden producir resultados no habituales. Por ende, también esta posición es insuficiente para explicar la relación de causalidad, porque no tiene en cuenta que hay posibilidad en la práctica de aparición de resultados anómalos. La siguiente teoría es la denominada causalidad conforme a leyes, que en realidad no nos dice mucho, porque lo único que afirma es que una acción será causante de un resultado si puede vincularse al resultado
según leyes naturales. Cuando estamos ante un curso causal dudoso, eso debe ser comprobado luego por vía del denominado método experimental. Y es preciso verificar que exista una ley causal general, es decir, la comprobación de un cierto número de casos estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que contar con una serie de números de casos, unas estadísticas que digan, el medicamento X produce la muerte del feto si es que una mujer embarazada lo consume, y produce en el 90% de los casos, produce la expulsión prematura del feto y se produce un aborto. Bueno, esa sería una ley causal general, un determinado número de casos estadísticos que determinen que una droga, por ejemplo, causa la muerte, causa un aborto y demás. Entonces, en los casos dudosos, lo que hay que hacer es remitirnos a una ley general, hay que recurrir al método experimental, y es suficiente en los casos dudosos una probabilidad estadística muy alta, aun cuando no sea el 100% de probabilidades, bastaría con una probabilidad estadística muy alta para resolver los casos dudosos. Pero técnicamente esta teoría no nos agrega nada. En realidad la teoría lo único que nos dice es, bueno, busquemos una ley general para los casos que son dudosos, experimentemos, recurramos al método experimental para ver si esta sustancia es o no abortiva. Eso es concretamente lo que nos dice. Para los casos de duda nada más nos podría llegar a servir. Además se ensayó otra propuesta con la denominada teoría de la relevancia típica. La teoría de la relevancia típica, que es una de las últimas teorías que surgen para la relación causal, también surge para limitar la extremada cadena causal de la teoría de la equivalencia de las condiciones, y afirma que para establecer una relación de causalidad debe comprobarse la relevancia típica del comportamiento según una correcta interpretación del tipo penal. Por ejemplo, los padres que engendraron al autor de un homicidio, los padres que engendraron al autor del homicidio, por supuesto que son causantes, serían causantes en el planteo de la equivalencia de las condiciones, porque han contribuido causalmente a la producción de la muerte. Si los padres no trajeran, si los padres no hubieran traído al mundo al homicida, no se hubiera producido el homicidio, pero esta posición afirma que esta acción de traer al mundo a un homicida no tiene relevancia típica en los términos del delito de homicidio. Si interpretamos correctamente el tipo penal, el que matare a otro, del artículo 79 del Código Penal, no puede entenderse que dar a luz a un homicida sea una acción de matar. Acción de matar, si interpretamos correctamente el tipo penal del artículo 79, es utilizar un objeto punzocortante hacia zonas vitales de la víctima, disparar a la víctima hacia zonas vitales del cuerpo, usar un veneno mortífero para dar muerte a la víctima. Por supuesto que son todos casos que son acciones de matar propiamente, pero dar a luz a un niño que dentro de 20 años se convierta en un homicida, lógicamente que esa acción no tiene relevancia típica en los términos del homicidio. Ningún intérprete de los tipos penales podría pensar que esa es una acción de matar, por supuesto que no, a pesar de que es causante, claro, pero no es relevante típicamente. Ahora bien, ¿qué le vamos a criticar a la teoría de la relevancia típica? Que nunca nos explica cómo hacer ese procedimiento de adecuación típica de las conductas. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Eso ya quedó un poco más huérfano en el ámbito de esta teoría. Además, lo que ocurre en estos casos es que no se trataría de una teoría de la causalidad, sino que se convierte en una teoría de la imputación, porque lo que está buscando es una acción típica relevante para la imputación de un resultado, no está averiguando la causalidad nada más, sino que está averiguando algo más, y pretende ir incorporando distintos elementos normativos. Bien, cuando hablamos de un tipo penal de resultado, de un tipo penal activo de resultado, tiene que darse entre la acción y el resultado dos clases de relaciones. Una relación que vamos a entender en términos naturalísticos, que es la relación de causalidad, y otra relación en términos normativos, que es la relación de imputación objetiva. Es decir, son dos las relaciones que deben existir entre la acción y el resultado para poder afirmar la tipicidad de un comportamiento. Primero analizamos el nexo causal, primero analizamos la relación de causalidad. Volvemos a nuestro esquema
de la estructura del tipo penal activo doloso de resultado. En la tipicidad objetiva vemos una acción, un resultado, una relación de causalidad. Esta relación de causalidad es una relación naturalística, meramente naturalística. En la relación de causalidad no incorporamos todavía datos normativos. ¿Dónde trabajamos los datos normativos? Recién en la relación de imputación objetiva. La imputación objetiva viene a corregir la causalidad y también es entendida como la causalidad normativa, la imputación objetiva, porque sirve como complemento para estos casos. Entonces son dos las clases de relaciones que deben existir entre la acción y el resultado, una naturalística y una normativa. La naturalística la trabajamos a través de la relación de causalidad y utilizamos la teoría de la equivalencia de las condiciones. Es decir, aún hoy tenemos que utilizar la fórmula de la conditio sine qua non para averiguar si una persona es causante o no de un resultado. Suprimimos mentalmente su conducta y vemos qué ocurre con el resultado. Si el resultado desaparece, quiere decir que el autor, el sujeto en cuestión, es causante del resultado. Pero eso no es suficiente para la responsabilidad penal. Además de la relación de causalidad, debemos avanzar un poco más a la denominada relación de imputación objetiva, que con parámetros normativos, específicamente del riesgo jurídicamente desvalorado, va a poder juzgar en cada caso concreto si existe o no responsabilidad penal. Y la imputación objetiva aparece como un límite a la causalidad, como un correctivo a la causalidad, que viene a ser el complemento. Como conclusión, ser causante de un resultado no quiere decir que exista responsabilidad penal de parte del autor, porque todavía falta analizar la relación de imputación objetiva exitosamente para afirmar el tipo objetivo del delito doloso de resultado activo.